Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta apertura del año académico de la Facultad de Derecho para el año 2025. En el evento del día de hoy vamos a contar con una presentación magistral, pero además tenemos intervenciones de nuestros profesores y profesoras y de nuestras autoridades. Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy con unas palabras iniciales a cargo del profesor Julio del Valle. El profesor Del Valle es el rector de la Universidad Católica, es profesor principal del Departamento de Humanidades también, es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg y magíster en filosofía por la Universidad Católica. En nuestra universidad ha sido decano de Estudios Generales Letras, representante de los decanos en el Consejo Universitario y director del Instituto de Docencia Universitaria. Por favor, les pido que recibamos con un aplauso al profesor Del Valle. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá, en este escenario, en este momento, y para la Facultad de Derecho. Estimada doctora Rocío Villanueva, decana de la Facultad de Derecho, profesor Luigi Ferraioli, que nos atiende a través de Internet, ¿no es cierto?, a distancia. Estimada doctora Elena Albites y doctor Eduardo Darllán, apreciadas autoridades aquí presentes, docentes, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días. Me corresponde y agradezco dar las palabras iniciales de apertura del año académico en la Facultad de Derecho. En estas breves palabras, les prometo que son breves, quisiera reflexionar sobre la función esencial, desde mi perspectiva, de una facultad de Derecho como la nuestra respecto a temas como los que ha trabajado en sus investigaciones el profesor Ferraioli, como la crisis de la democracia, tópico que presentará hoy, y la necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico global. Estos temas dan luces sobre hacia dónde debemos orientar la formación e investigación en derecho en nuestra casa de estudios y en tiempos actuales como los que vivimos. Ya hace 20 años, el profesor Ferraioli nos advertía sobre la crisis que se venía dando en esa época en muchos países occidentales, sobre los que él denominó las tres dimensiones de la democracia constitucional, perdón. La dimensión representativa o política, la dimensión institucional o de la separación de poder y la dimensión garantista o del Estado de Derecho. Estoy seguro que él va a poder profundizar en estas tres dimensiones en su presentación de hoy. Yo voy a centrarme en cómo esta crisis de las tres dimensiones de la democracia constitucional se ha profundizado en nuestro país. En efecto, tenemos un poder ejecutivo y legislativo con una severa falta de representatividad, teniendo ambos poderes una desaprobación de más del 90% de la población. En el Perú también se ha roto la separación y el equilibrio de poderes y hay intentos por parte de un poder del Estado de concentrar, sabemos, aún más fuerza. Finalmente, las protestas sociales y recorte de derechos políticos nos dan muestra de una vulneración por parte de los mismos poderes del Estado de los derechos fundamentales de un segmento de la población. Ante esta crisis profunda en la que vive nuestra democracia constitucional, hoy más que nunca, una facultad de derecho como la nuestra, en una universidad como la nuestra, que ha demostrado un compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos y la democracia, tiene un rol esencial. Formar profesionales del derecho que no solo conozcan a cabalidad las leyes,
sino que se comprometan con la defensa irrestricta de los principios democrático-constitucionales que le dan sentido a las normas. Profesionales con una formación sólida en ética y valores que sean capaces de encontrar soluciones a través del estudio y la investigación a la crisis de la democracia constitucional que actualmente vivimos en nuestra sociedad. Son tiempos duros, son tiempos ásperos y muy retadores. No es algo que uno invente en este momento, pero cada vez se arremolinan nubes negras en el firmamento. Y hay poderes globales muy fuertes que están condicionando de qué manera los estados deben lidiar con derechos. Lo estamos viendo en la política internacional cada vez de manera más clara. El profesor Ferrajoli en ese mismo texto de hace 20 años advertía que esa crisis de la democracia constitucional también se debía a la insuficiencia de poder que tenían los propios estados nacionales para poder regular a los poderes transnacionales. En ese artículo establecía los gérmenes de lo que después sería su propuesta de una constitución de la tierra. Una constitución, recojo una cita de él, capaz de imponer límites y vínculos a los poderes salvajes de los estados soberanos y de los mercados globales en garantía de los derechos humanos y de los bienes comunes de todos. Página 9. Esta constitución sería la realización del proyecto kantiano planteado en la paz perpetua de la Federación de Estados Libres. Es un viejo ideal de la humanidad en términos occidentales. Creo que propuestas como esta o la revolución jurídica que se viene dando en distintas partes del mundo, donde se reconocen derechos fundamentales a distintos seres no humanos, son ejemplos de lo que hoy debemos ir más allá de lo que tradicionalmente ha sido el Estado en el ámbito del derecho, el estado de la reflexión y de la investigación en derecho. Más allá de lo que de que se pueda estar de acuerdo o no con estos planteamientos concretos, una facultad como la nuestra debe poder seguir formando profesionales del derecho capaces de innovar, capaces de ampliar el campo de lo posible. Debemos investigar sobre nuevas posibilidades jurídicas y tener una reflexión permanente sobre los instrumentos con los que contamos. Nuestros estudiantes, que están llegando cada vez más al auditorio, afortunadamente, nuestros estudiantes deben poder seguir cultivando tanto su imaginación como su sensibilidad para no ser indiferentes ante los problemas actuales. Y hay un verso del siglo XVII, del 1600, de un poeta inglés que se llama John Donne, D-O-N-N-E, que dice, ningún ser humano es una isla. Y eso es completamente cierto. Menos, o sea, más cierto aún en estos tiempos donde menos se está haciendo hincapié en lo que nos une como comunidad y más énfasis se está haciendo en aquellos estereotipos que nos separan. Y más aún en estos tiempos donde el ser humano no puede estar aislado de su medio ambiente. Si están de acuerdo con que ningún ser humano puede ser una isla, menos aún lo puede ser una universidad. Cierro estas breves palabras señalando que ser la mejor facultad de Derecho del país o estar en el puesto 84 del mundo es poca cosa. A mucho orgullo, además. Siendo la mejor facultad de Derecho del país o estar en el puesto 84 del mundo, como establece el QS World University Rankings by Subject en el 2024, supone una gran responsabilidad. No es solamente un privilegio, pienso en los estudiantes, estar en una facultad tan buena, tan excelente, tan bien rankeada. Es también una responsabilidad con sus familias en primer lugar, obviamente, pero también con el país que tanto queremos. No solo debemos ser la mejor facultad del país, sino debemos estar para el país. Debemos probar la calidad de la formación e investigación de la facultad, siguiendo, haciendo lo que estamos haciendo frente a los problemas. Seguir, persistir y también cuando toque, resistir.
Los problemas y los retos de este país nos van a llevar muy pronto a tener posiciones muy claras y aguantar para defender aquello que consideramos fundamental. Hace poco han habido declaraciones muy poco felices de un representante de la nación en el Congreso. Hemos respondido desde la universidad como un comunicado que pone delante la clara apuesta institucional por igualdad, equidad en hombres y mujeres en relación con la investigación. Eso es posicionamiento. En eso tenemos que seguir pregando. Y si se ponen recio los tiempos, les pido que las diferencias más pequeñas que tenemos queden de lado y nos una aquello que nos identifica como universidad potentemente. Defensa de derechos, defensa de las personas, defensa de la dignidad. Y eso, es una facultad de Derecho, es tarea fundamental. Agradezco a la decana, a Rocío Villanueva, la doctora Villanueva, por la invitación a dar estas palabras. Han sido breves, como les prometí, y espero que el evento de hoy sea muy fructífero para todas y para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Julio del Valle, rector de la Universidad Católica. A continuación tenemos las palabras de bienvenida que estarán a cargo de la doctora Rocío Villanueva. La doctora Villanueva es la decana de la Facultad de Derecho y profesora principal del Departamento de Derecho también. Es doctora en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha, en España, y cuenta con un diploma de especialización en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. La recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, doctor Julio del Valle, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor Luigi Ferrajoli, profesor emérito de la Universidad de Roma III y doctor honoris causa por nuestra universidad, doctor Elena Albites, doctor Eduardo Darllán, profesor Enrique Sotomayor, queridos docentes, estudiantes, personal administrativo y público que hoy nos acompaña. Con unas breves palabras, doy inicio a la ceremonia de apertura del año académico de la Facultad de Derecho. Como le he mencionado al profesor Ferrajoli, es un honor para todos nosotros que el discurso de orden este año esté a su cargo. El profesor Luigi Ferrajoli ha sido juez entre 1967 y 1975 en materia penal, laboral, civil y de familia en Prato, Toscana, Italia. En 1975 ganó el concurso para ser profesor ordinario en la Università degli Studi di Camerino, en Macerata, región de Le Marche. En el 2003 se convirtió en profesor ordinario de Filosofía del Derecho en la Universidad de Roma III. Desde 2014 es profesor emérito de dicha universidad. En el 2013 fue distinguido por nuestra universidad como doctor honoris causa. El profesor Luigi Ferrajoli es un escritor muy prolífico. Mencionaré los principales libros publicados originalmente en italiano que han sido traducidos al castellano. Empezaré por Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, un libro que fue prologado por Norberto Bobbio. Derechos y Garantías, la ley del más débil, el garantismo y la filosofía del derecho, Garantismo, una discusión sobre derecho y democracia, Democracia y Garantismo, Cultura Jurídica y Paradigma Constitucional, la experiencia italiana del siglo XX, Principia Juris, Teoría del Derecho y la Democracia, Poderes Salvajes, la crítica de la democracia, la crisis, de la democracia constitucional, la democracia a través de los derechos, el constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, la lógica del derecho, 10 aporías en la obra de Hans Kelsen, Manifiesto por la Igualdad, por una constitución de la tierra, la humanidad en la encrucijada,
La construcción de la democracia, teoría del garantismo constitucional. ¿Por qué una constitución de la tierra? Fundamento y proyectos de constitución. Garantismo global. La constitución de la tierra y la expansión del constitucionalismo. Y entre las obras en italiano voy a citar dos que son las más recientes. Giustizia e politica, crisi e rifondazione del garantismo penale en 2024 y Proiettare il futuro per un costituzionalismo globale este año. Los libros del profesor Ferrajoli han sido traducidos al castellano en el Perú, México o España. A los libros mencionados se suman otros libros de debate y obras que reúnen sus ensayos. Quisiera mencionar, a manera de ejemplo, que yo misma como profesora de filosofía del derecho, empiezo mi primera clase haciendo citas de la obra del profesor Ferrajoli, más bien algunas ideas que me parecen muy importantes y que están contenidos en un breve texto que publicó el profesor Ferrajoli sobre la enseñanza del derecho en el año 2021 y que publicó en el Boletín Español de Jueces y Juezas por la Democracia. En ese breve texto, que me parece importante para la primera clase, cito 3 ideas de las varias que existen en el texto. Estas ideas son las siguientes. 1, el texto empieza señalando el peligro del aburrimiento en la enseñanza del derecho, una enseñanza que además se vuelve cada vez más técnica. La segunda idea que refuerzo es la responsabilidad, es una idea que también contiene este texto, la responsabilidad de la filosofía del derecho y política, aunque no solo de ellas, en la teorización y proyección del derecho y de las instituciones políticas. Y en tercer lugar, una idea que creo que recorre varios de sus textos, la importancia del derecho como instrumento para la democracia. Estas ideas, en mi opinión, no solo son importantes en nuestra facultad, sino en cualquiera otra, mucho más en los tiempos en que vivimos. La contribución del profesor Ferrajoli discurre por la filosofía del derecho, el derecho penal, el derecho constitucional, la historia e historiografía jurídicas, la teoría política o la globalización. Estamos frente a uno de los juristas más importantes del mundo, comprometido además con la defensa de los derechos fundamentales, con la denuncia de sus violaciones y con un trabajo académico que plantee propuestas para enfrentarlas. Ese compromiso no solo se advierte en sus diferentes libros, sino incluso, como acabo de decir, en textos más pequeños, más breves, quizás con menos difusión en nuestro país, como es el artículo El caso de Mimo Lucano, alcalde de Riache, la criminalización de la virtud. Este es un artículo publicado en el 2023, también en Jueces y Juezas para la Democracia, y es un artículo en el que el profesor Ferrajoli se ocupa brevemente sobre lo que él denomina los delitos de solidaridad, que son conductas que se tipifican penalmente en las democracias populistas, como por ejemplo salvar la vida de los migrantes en el mar o dar trabajo a un migrante. Por eso, acabo estas palabras de presentación reiterándole al profesor, al querido profesor Ferrajoli, el honor que significa para nuestra Facultad de Derecho, una facultad que busca no solo brindar una excelente formación a sus estudiantes, sino contribuir a que sean buenas personas, el honor que significa que usted, profesor Ferrajoli, tenga a su cargo el discurso de orden en esta ceremonia de apertura del año académico 2025. Muchísimas gracias y bienvenido, querido profesor Ferrajoli.
Muchas gracias a la doctora Villanueva. Solamente para terminar de redondear la idea, antes de dar paso al discurso de orden, la crisis de la democracia, a cargo del profesor Ferraioli, precisar algunos datos biográficos, sé que la doctora Villanueva ya ha hecho referencia a ellos. Mencionarles que a partir del 2003 el profesor Ferraioli enseña en la Universidad Roma III y actualmente es profesor emérito en el área de filosofía del derecho de esta universidad. Y como ya se ha mencionado, es uno de los filósofos y teóricos del derecho tal vez más importantes en nuestro contexto intelectual y defensor de una variante de positivismo jurídico garantista. Bien, le damos paso entonces al profesor Ferraioli y lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Gracias al rector, el profesor Julio de Valle, y también a la profesora Rocío Villanueva, la decana de vuestra facultad, por esta invitación. Y deseo ante todo disculparme por mi malo español. Pues bien, yo creo que podemos decir que la democracia es en una crisis profunda en todo el mundo. Una crisis de su dimensión política, la dimensión representativa, porque los gobiernos responden mucho más a los mercados que a los electores. La sostenibilidad económica es la verdadera norma fundamental de las decisiones políticas. Y también es en crisis su dimensión sustancial, es decir, la dimensión que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales y con la separación de los poderes. Es una crisis que tiene muchos factores que no es posible elencar analíticamente en el breve espacio de una ponencia. Yo creo que se puede decir que una causa de la crisis es precisamente la globalización de la economía y no del derecho y de la política. A causa de esta asimetría entre el carácter global de los poderes económicos y financieros y el carácter local de la política y del derecho, se ha invertido la relación entre estados y mercados. Ya no son los estados los que garantizan la competencia entre las empresas, eh, sino que son las grandes empresas multinacionales las que ponen a los estados a competir, privilegiando para sus inversiones a los países en los que mejor puedan explotar el trabajo, pagar menos impuestos, devastar el medio ambiente impunemente y corromper a los gobiernos. Es una simetría que como efecto un mutamento de la geografía de los poderes. Eh, Respecto a los años después de la Segunda Guerra Mundial, pienso all'Italia de los años 50, 60, también a los estados europeos de esta época, es cambiata la geografía de los poderes. Los poderes más poderosos se han dislocados fuera de los confines nacionales. Esto ha producido un carácter salvaje de estos poderes, de los poderes políticos, de los estados más poderosos militarmente y económicamente, y también de los poderes económicos y financieros, en ausencia de una esfera pública, de límites y de vínculos. Estos poderes son inevitablemente poderes salvajes, desregulados. Si el constitucionalismo consiste en un sistema de límites y vínculos a los poderes públicos y privados, o el constitucionalismo
se pone a la altura de esos poderes globales, o esos poderes son inevitablemente poderes absolutos, irresponsables y también invisibles, anónimos. Pues bien, uno de los efectos de esta asimetría entre los poderes más poderosos y el carácter local, estatal de la política del derecho, es también una deformación de la democracia. La forma de gobierno más funcional a la subordinación de la política y de la economía es la autocracia electiva, es decir, la personalización y verticalización de los poderes políticos. Es un fenómeno que se ha producido en Italia, en muchos países europeos, y ahora se ha expresado en forma extrema en los Estados Unidos de América con la presidencia Trump. Es una idea elemental de la democracia que identifica la democracia con la democracia electoral, es decir, con la omnipotencia de la mayoría, o peor, la omnipotencia del jefe de la mayoría, como en Estados Unidos, la omnipotencia del presidente, y la intolerancia por límites y vínculos, a empezar de la separación de los poderes. En todos los países autocráticos, como ahora los Estados Unidos, como en Europa, la Hungría, en una cierta medida también en Italia, con el gobierno populista que actualmente tiene la mayoría, también en Turquía. Esta idea de la democracia como identificada con el voto, con las elecciones, es intolerante de cualquier tipo de límites, es decir, intolerante precisamente del constitucionalismo. Es significativo que todos estos poderes autocráticos son sofferenti, intoleranti de la separación de los poderes, es decir, del control de legalidad por parte de los jueces, de la judicatura, de la jurisdicción. Piénsase al método más dictatorial en Turquía. Los magistrados que indagaban en la corrupción han sido arrestados, han sido expulsados de la judicatura. Piénsase a la situación en los Estados Unidos con la gracia que ha sido efectuada por parte del presidente Trump de lo que ha participado al asalto a Capitol Hill 4 años hace. Y piénsase también a la Italia y a la Francia. Que la condena del líder de la derecha, Marine Le Pen, y en Italia los mesures, los procedimientos, los actos judiciales que incriminan como imputados exponentes de la mayoría o no convalidan los actos contra los emigrantes promovidos por el gobierno, son todas expresiones de esta idea que la mayoría, los que han sido elegidos, no tienen límites ni vínculos. Esto es sintomático del hecho, de esto hecho, la difamación de los jueces. Piénsase a la reciente condanna de Marine Le Pen en Francia, ha sido interpretado como el efecto de un complot, de una conjura, de
de una iniciativa política. La misma cosa se produce en Italia. Esta idea de la democracia como democracia únicamente política es una concepción anticonstitucional, que se ha expresado también en México con la reforma judicial que ha transformado en jueces electivos todos los magistrados. También piensas a Israel, la reforma, la tentativa de reforma de la justicia por la intolerancia de los límites y vínculos. En esta manera se olvida la dimensión constitucional, que es la dimensión más importante. Naturalmente, la dimensión política es necesaria, ma tiene que hacer con lo que es decidible y con la forma de los actos de los poderes públicos, que es una forma también indirecta, representativa. Mientras que los derechos fundamentales, los derechos de libertad, los derechos sociales a la salud, a la instrucción, a la subsistencia y su garantía por parte de la jurisdicción, tiene que hacer con una dimensión sustancial de la democracia, una dimensión que es más relevante de la dimensión política por dos razones. Ante todo, porque tiene que hacer con los derechos de todos. En este sentido, el referimiento al pueblo es más intenso que el principio de mayoría, porque los derechos garantizados de la Constitución son derechos de todos. Tiene que hacer con el pueblo en el sentido más pregnante, más intenso, es decir, l'interesse, al bisogno vitales de todos. En segundo lugar, tiene que ser no con la forma de las decisiones, forma también indirecta, representativa, tiene que ser con la sustancia de las decisiones. Lo que ninguna mayoría puede decidir, es decir, la violación de la libertad de pensamiento, de la libertad de prensa, de la libertad de reunión, de asociación, de la libertad personal. Es lo que cualquier mayoría tiene la obligación de hacer, es decir, la satisfacción de los derechos a la salud, a la instrucción, a la subsistencia. Es impresionante el desprecio por el derecho manifestado, por ejemplo, en manera emblemática de este modelo de democracia únicamente política, únicamente formal, el desprecio por el derecho manifestado por el presidente Trump. El presidente Trump ha emitido muchos actos ejecutivos frente a la televisión, siempre frente a la televisión, por manifestar su desprecio por el derecho, porque muchos de estos actos son contrarios a la misma Constitución estadounidense y también al derecho de los Estados Unidos. Ma lo que es importante en esta concepción de la democracia es la ostentación de los poderes, de un poder absoluto, de un poder que no admite límites y vínculos. Este desprecio del derecho es simultáneo también a un desprecio por los derechos fundamentales, a una ostentación de la deshumanidad. La cosa más impresionante es la imagen que ha sido transmitida de estos migrantes encadenados que han sido expulsados por los Estados Unidos. Esta ostentación de deshumanidad es un trato característico de los regímenes autoritarios. Pienso, no sería posible entender el fascismo sin esta ostentación del racismo, del suprematismo, del poder contrario a los derechos humanos y a la dignidad de la persona, que tiene un efecto contagioso
en la sociedad, un efecto de corrupción moral de la sociedad, por una razón muy simple, la exhibición, la ostentación de la inmoralidad, de la deshumanidad a nivel institucional, tiene un rol performativo que produce la legitimación de la deshumanidad también a nivel social. No casualmente estas medidas son exhibidas, ostentadas como fuente de consenso. Toda la política contra los migrantes en los Estados Unidos y también en Europa tiene esta finalidad de obtener consenso. Esto es el aspecto más vergonzoso de esas políticas. No debemos olvidar que la Europa ha inventado el derecho de migración en 1539 por parte de Francisco de Vitoria como fuente de legitimación de sus conquistas. Y por 4 siglos, es decir, dal, dal siglo VI al siglo XX, el derecho de inmigración ha sido una norma del derecho consuetudinario internacional finalizada a la legitimación de la conquista, de la invasión, de las emigraciones de los españoles, de los portugueses, de los ingleses, de los franceses, de los italianos, que han invaso e explotato gran parte del planeta. Cuando el derecho de migrar era un derecho asimétrico, eran los europeos que migraban el resto del mundo, migraban, que ocupaban con una norma también prevista por Francisco de Vitoria que frente a la ilegítima resistencia contra este derecho es lícito hacer guerra. Y al origen de nuestra civilidad, de la modernidad, está un genocidio. En América, sea del norte que del sur, ma soprattutto en América Latina, se han producido en el México un genocidio, como ha mostrado Todorov, la población de América era 80 millones de personas, a la fin del siglo VI eran solamente 5 o 6 millones. Pues bien, la crisis de la democracia es un efecto de la globalización, en el sentido que la política es inevitablemente subordinada a la economía. Ahora se está produciendo una involución ulteriore. El fenómeno Musk, Elon Musk, que tiene la propiedad de 7.000 satélites que controlan, que gestiscono las informaciones y la comunicación del planeta, es impresionante. Es decir, estamos frente a un capitalismo que tiene la aspiración a destruir la esfera pública. En la situación de la globalización que ho descrito antes, de una esfera pública subordinata alla economia, esisteva una distinción entre público y privado. Ahora parece que la aspiración de esos nuevos padrones del mundo sea una gestión directa del poder, en este caso de un poder inmenso que tiene que hacer con las comunicaciones, con las informaciones, a través de estos control del espacio, en contradicción, debemos decir, con un tratado del 1967 que afirma que el espacio extraatmosférico es patrimonio común de la humanidad y cualquier tipo de utilización debe ser a beneficio de la interhumanidad. Es un fragmento de un demanio planetario che è violato apertamente da Elon Musk. È una iniziativa che
nuestra asociación constituyente tierra ha tomado es la idea de una class action universal por indebito arricchimento por la utilización del espacio atmosférico que ha producido el hecho que Elon Musk es la persona más rica del mundo e utilizando un espacio público, un espacio demanial, un espacio que es cualificado patrimonio común de la humanidad. Pues bien, frente a esta crisis del derecho y de la democracia, una crisis que puede ser destructiva porque no tiene que hacer solamente con la reducción de la democracia política y también de la democracia sustancial constitucional. Están hoy desafíos y catástrofes globales producidas precisamente por estos poderes salvajes. Por un lado, el calentamiento global producido del desarrollo ecológicamente insostenible de la industria privada. Y por otro lado, las guerras, que son el efecto de la presión también de grandes empresas que producen armas y que han duplicato, triplicato su introitos con las guerras, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y las 50 guerras, muchas de las cuales civiles en todo el mundo. Pues bien, frente a estas catástrofes, el calentamiento global, las guerras y el peligro de una deflagración nuclear, es decir, de una degeneración de una guerra en una guerra nuclear, y por otro lado al crecimiento de las desigualdades en el mundo y la violación sistemática de todos los derechos que son proclamadas en tantas cartas de los derechos humanos, no existe otra alternativa que un desarrollo del constitucionalismo a la altura de estos poderes salvajes. Repito, sí, el constitucionalismo es un sistema de límites y vínculos a los poderes públicos y privados. Las constituciones de nuestros países, las constituciones nacionales, son totalmente impotentes frente a estos poderes supranacionales. Y aquí está por la primera vez en la historia de la humanidad el peligro que sin límites y vínculos el ejercicio incontrolado, ilimitado de esos poderes puede producir la extinción misma de la humanidad. Porque el calentamiento global produce, si no es arrestado, por ejemplo, un demanio planetario que debe ser introducido por la Constitución, por una Constitución de la Tierra, produce la inhabitabilidad de parte creciente de la Tierra. No tenemos mucho tiempo, antes, un siglo, 2 siglos, y cada año se produce más anidride carbónico del año precedente. Y por otro lado, el desarrollo de los armamentos, el peligro de una guerra nuclear, es solamente un miracolo, come dice Chomsky, che a hoy no se ha producido una guerra nuclear. Ma hoy con los nacionalismos se está produciendo un clima belicista, se está produciendo una lógica del enemigo que puede producir una guerra que sería una guerra de destrucción de la interhumanidad. Tenemos más de 10.000 testadas nucleares, son suficientes 50 para destruir la humanidad. Yo creo que este peligro, no solamente la crisis, el colapso de nuestras democracias, ma también
estos desafíos, estas catástrofes globales requieren, imponen la expansión del constitucionalismo más allá del Estado y una refundación de la Carta de la ONU. Tomar en serio los derechos fundamentales, el principio de la paz, significa introducir sus garantías. ¿Y cuáles son las garantías? ¿Cuál es la garantía de la paz? No son suficientes los tratados que han sido violados, han sido revocados por parte de Trump en su presidencia precedente. La única garantía de la paz es la previsión como crímenes contra la humanidad de la producción y del comercio de las armas, no solamente de las armas atómicas, nucleares, ma de todas las armas. Esta es una cuestión fundamental. Sin armas serían imposibles las guerras. Si se prevé como crimen contra la humanidad severamente punido cualquier tipo de producción de armas, la guerra sería imposible. Debemos ser conscientes que en cada guerra, en cada homicidio, en cada acto de terrorismo, existe una corresponsabilidad moral de estos productores de muerte. Y la producción de armas debe ser considerada un crimen objetivamente más grave de cualquier guerra y asesinio, porque es responsable de todas las guerras, de todos los homicidios, de todos los actos de terrorismo, de toda la criminalidad organizada, que es una actividad potente porque es armada. ¿Y cuál es la garantía del medio ambiente? Es la institución de un demanio planetario, es decir, la sustracción al mercado, a la negociación de bienes vitales de la naturaleza, el agua potable, las grandes forestas, i grandi ghiacciai, la biodiversidad que debe ser tuteladas da una constitución de la tierra. ¿Y cuáles son las garantías del derecho a la salud, a la instrucción, a la subsistencia? Que son derechos establecidos no solamente de la Declaración de los Derechos de 1948, ma da todos los pactos del 1966. La garantía de estos derechos es la institución de un servicio sanitario global, de una instrucción global. La FAO, l'UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, deberían ser obligadas a garantizar la alimentación básica, la subsistencia, la salud, la instrucción a todos los habitantes de la Tierra. Existe una relación de implicación lógica y de imposición normativa entre la formulación de estas expectativas, que son la paz, que son los derechos fundamentales, y las prohibiciones y las obligaciones que son sus garantías. Yo recuerdo siempre el artículo 1 de la parte dedicada a los deberes de la Constitución francesa de 1793, que dice: la Declaración de los Derechos Humanos equivale a la Declaración de las Obligaciones y de las Prohibiciones en capo a la esfera pública, capo al Estado. Esto yo soy obviamente consciente que puede parecer una utopía. Sin embargo, es necesario mostrar que esta utopía es posible. Y no solamente posible, es necesaria en el interés de todos. Es también jurídicamente obligatoria si tomamos en serio el principio de la paz y los derechos humanos. Que existe una diferencia entre lo que es imposible, secondo me la ideología dominante hoy, según la cual no es tan alternativa a los que pasas. Esto es un realismo vulgar, un realismo que naturaliza la realidad social
es decir, el derecho, la economía, la política, e ignora la realidad natural de las catástrofes que pesan come un'ipoteca sobre il nostro futuro. E allora debemos también, si esta perspectiva de un constitucionalismo global, sobre todo porque el mundo está desarrollándose en una dirección exactamente opuesta, esta perspectiva es una perspectiva difícil, improbable. Sin embargo, creo que la ciencia jurídica tiene el deber de desarrollar esta perspectiva. Si tomamos en serio el derecho internacional, es decir, derechos que son derechos positivos, el principio de la paz en la Carta de la ONU, en los derechos fundamentales en tantas cartas, debemos también establecer que esos derechos implican e imponen sus garantías, es decir, el desarmo global, el demanio global, los servicios sanitarios, escolásticos que corresponden a los derechos a la salud, a la instrucción, y tantas garantías que son presentes en el proyecto de construcción de la tierra que es presente en este libro que ha sido traducido también en español por una construcción de la tierra. Esto contra este realismo vulgar debemos oponer un realismo racional e realista, che è il realismo di Thomas Hobbes, l'idea che contra il bellum omnium contra omnes, contra la ley del más fuerte, l'unica soluzione è il pacto di convivencia, il pacto social che produce el monopolio público de la fuerza, un monopolio que no existe a nivel internacional y que puede realizarse solamente con el desarmo global y total. Este realismo de Thomas Hobbes, que era un teórico del Estado absoluto, es el realismo de Kant, el autor de la paz perpetua, es el realismo de todas nuestras constituciones que imponen la igualdad, la paz, los derechos humanos y que requieren la actuación, normas de actuación de estos principios, porque diversamente de los derechos patrimoniales que se produzcan simultáneamente a sus garantías, el crédito simultáneamente al débito, el derecho real de propiedad simultáneamente a la provisión de su lesión, los derechos fundamentales de libertad, a la vida, los derechos sociales, requieren normas de actuación que introduzcan las garantías, sin las cuales estos principios son mera retórica, son promesas no mantenidas, son enunciaciones de principios. Yo creo que la ciencia jurídica tiene el deber de criticar como violaciones, no solamente las violaciones por comisión, las antinomias, las normas ilegítimas por contraste con los derechos fundamentales, pero también y sobre todo las violaciones por omisión, que deben ser leídas como lagunas. La falta de un servicio sanitario global es una laguna respecto al derecho a la salud que es establecido en el Pacto de los Derechos Sociales del 1966. La misma cosa se puede decir por el principio de la paz, que implica evidentemente la prohibición de los instrumentos de la guerra, es decir, de las armas. Yo creo que naturalmente esta perspectiva es no solamente difícil de realizar, mas en contraste tiene los obstáculos de la resistencia del mundo político que es ligado a la defensa de estos miserables poderes nacionales y sobre todo en contraste con los intereses económicos y financieros, mas son intereses
caratterizzata da una total miopía, porque este es el solo planeta que tenemos. Estamos todos en la misma barca. Es en el interés de todos este último paso nella storia del costituzionalismo. La historia del derecho moderno es la historia de una progresiva expansión de los derechos fundamentales, no solamente los derechos de libertad, también los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, una expansión de la fuerza vinculante a través de la rigidez de las constituciones. L'ultimo paso racional, realístico, frente a los desafíos que amenazan la sobrevivencia de la humanidad es la internacionalización del constitucionalismo o la constitucionalización del derecho internacional, que toma en serio estos principios establecidos en la Carta de la ONU, en tantas cartas de los derechos humanos, a través de normas de actuaciones. El proyecto de la Constitución de la Tierra que ho propuesto este libro es que será también retomado en un otro libro que se intitula La proyectación del futuro por un proyecto global, y después un tercer libro que estoy escribiendo que se intitula Por una federación de la Tierra, e sottotitolo Un federalismo garantista. Un federalismo garantista perché tiene rispetto al federalismo tradicional un aspecto importante, es decir, que no consiste en la construcción de un Estado universal, según la tesis de Bobbio y también de Kelsen, ma consiste nella globalización solamente de las garantías y de la institución de garantías. No tenemos la necesidad de un leviatano mundial con funciones de gobierno mundial. Las funciones de gobierno deben ser, sobre todo, a nivel local, representativas de los electores, a nivel de los estados nacionales, de las regiones, de las instituciones locales. Lo que es importante es la introducción de instituciones globales de garantías y también de garantías como lo que he elencado, la prohibición de la producción y del comercio de las armas, el demanio planetario, la previsión de un servicio sanitario mundial, de un servicio de instrucción mundial, que la humanidad es un pueblo único. La globalización ha producido como un aspecto positivo de la globalización el hecho que hemos descubierto que no existen, que todos estamos diferentes, pero no existen razón de hostilidad entre los pueblos. Estas razones de hostilidad son totalmente artificiales. Los confines no tienen sentido. No tiene sentido la soberanía de ningún Estado nacional. Es posible considerar la soberanía, como decía Hans Kelsen un siglo hace, como un concepto que debe ser superado. Todos los poderes constituidos deben ser sometidos al derecho. Esta es una utopía, pero es posible. Y produce también un fascino nuevo de nuestra disciplina, de la ciencia jurídica, que yo creo muy importante por los jóvenes. La profesora Raccio ha ricordato estas páginas sobre el aburrimiento del estudio del derecho, pero es necesario mostrar cómo el derecho es también el instrumento de la transformación de la sociedad, del mundo, el instrumento por garantizar su sobrevivencia, por garantizar la dignidad de la persona, por garantizar la igualdad, los derechos humanos. Es un instrumento necesario, pero lo que es importante es la confianza en este instrumento sobre la separación de los poderes, el carácter complejo de la democracia en el futuro. El aspecto más absurdo de la situación que vivimos es que frente al aumento de la complejidad del mundo, al aumento de la integración, no se ha producido
un aumento de la articulación institucional, de sus garantías, se ha producido una simplificación autoritaria de poderes que se proponen como poderes absolutos del VAR y que son poderes cuyo ejercicio es inevitablemente destructivo. Por eso hoy es sobre todo, en pasado el derecho, la ciencia política, era una ciencia conservadora. Ahora puede ser una ciencia de la transformación, una ciencia que realiza a través de sus garantías de los derechos humanos una convivencia pacífica de todos basada sobre la dignidad de cualquier ser humano. Esa dignidad depende de la garantía de sus derechos. Existe un nexo indisoluble entre paz, igualdad y la igualdad entre los derechos de libertad a su diferencia, a su identidad, y los derechos a la subsistencia de los derechos sociales. Sí, naturalmente esta es una perspectiva que puede parecer utópica, pero la verdadera utopía es la idea que el mundo puede eh, tener mucho tiempo, que la humanidad puede sobrevivir sin, sin límites y vínculos constitucionales, que 8.000 millones de personas, 193 estados soberanos, 9 de los cuales dotados de armamentos nucleares, y un desarrollo industrial ecológicamente insostenible, puede continuar a existir más de 2 siglos. Esto es obviamente la perspectiva de una autodestrucción, respecto al cual no tenemos otra alternativa que el desarrollo de un constitucionalismo global, el rol del derecho como sistema de límites y vínculos. Es una perspectiva evidentemente improbable, pero creo que justifica nuestro compromiso civil y político. Muchas gracias. Gracias al doctor Ferraioli por su discurso de orden. Y a continuación vamos a tener los comentarios de dos profesores de nuestra universidad, la profesora Elena Alvites y el profesor Eduardo Darjant. Leo brevemente sus sumillas y luego les doy el paso. La doctora Elena Alvites es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, España, y docente ordinaria principal en la Universidad Católica. Es además directora de la Maestría en Derecho Constitucional y expresidenta de la Red Interamericana de Derechos Fundamentales y Democracia. Por su parte, el profesor Eduardo Darjant es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, máster en Filosofía Política por la Universidad de York en el Reino Unido y abogado por la Universidad Católica. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales en la sección de Ciencia Política de nuestra universidad, donde se especializa en política comparada con énfasis en América Latina. Los recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, tardes ya, con todos y todas. Un saludo especial al profesor doctor Luigi Ferraioli. Ha sido realmente un honor escucharlo y ciertamente poder comentar su exposición. Saludos a nuestro rector, el doctor Julio del Valle, a nuestra decana, la doctora Rocío Villanueva Flores, a mi compañero en la mesa, el doctor Eduardo Darján, y saludos especiales a nuestros y nuestras estudiantes, así como a nuestros colegas. Como docente y como especialista en Derecho Constitucional, no puedo más que compartir, y de hecho es lo que comparto, ¿no? El- el- lo que el profesor Ferraioli llama la democracia constitucional.
no es una democracia que se asienta sobre la base del principio mayoritario, no puede tener solo una dimensión política, porque ha corrido mucha agua bajo el puente para que ello sea solo, para que la democracia sea solo ello, ¿no? Y la necesidad de incorporar en los textos constitucionales para que la democracia sea posible y que forme parte de lo que el profesor Ferrajoli llama la democracia sustantiva, las instituciones, la dimensión institucional de límites y fundamento jurídico para la actuación de los poderes públicos, ¿no? Y el equilibrio entre esos poderes. Y para mí, tal vez por interés o de formación profesional, la protección y efectividad de los derechos fundamentales. Bien, este modelo, como bien lo plantea el profesor, está en crisis, ¿no? Y está en crisis, y quiero dejar la idea planteada, porque siempre a lo largo de la historia los distintos modelos de organización democrática y de organización del Estado han sido puestos en crisis por los poderes económicos. Y sobre esto volveré. Y habría que preguntarnos, lo que está presente ahora en el aire es la pregunta, ¿hacia dónde quiere ir el sistema capitalista? Bien, y mm, ¿qué debemos hacer? O si esta democracia constitucional la queremos o debemos cambiar hacia otro tipo de democracia. Bien, lo dejo planteado porque me quiero detener como segundo punto en lo que implica los déficits de la democracia en el componente de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque para las comunidades políticas como la peruana, ¿no? En el que los déficits a los derechos fundamentales los arrastramos desde el inicio de la República y todavía no se han satisfecho, el que estos derechos, su satisfacción se ponga en crisis, no solo no permite avanzar o consolidar nuestra endeble, joven, adolescente democracia, a pesar de los 200 años, ¿no? Sino que acaba más bien haciéndola repeler y llevándonos a escenarios que se asemejan mucho al fascismo, ¿bien? Y al abuso de poder. Para no hablar de el emparentamiento en el Perú entre los poderes económicos, la pérdida de representatividad que tienen nuestros ahora gobernantes y padres y madres de la patria, y su emparentamiento con economías de carácter ilegal. En ese contexto, vemos que para seguir la línea de los conceptos del profesor Ferrajoli, ¿no? Hay unos graves déficits en la garantía y en el cumplimiento de las denominadas garantías primarias. Es decir, estos procedimientos, marcos normativos y organizaciones que deberían hacer realidad los derechos. Y podemos ver en el Perú, el doctor Ferrajoli nos ha mostrado los ejemplos internacionales, pero podemos ver en Perú cómo eventualmente la falta de organización, de funcionamiento de instituciones como la Policía Nacional, no solo en el patrullaje, sino sobre todo en su labor de investigación y de inteligencia, ha permitido avanzar a la criminalidad organizada, poniendo en riesgo un derecho que es condición para otros, porque sin existencia no tenemos derechos como la vida o la integridad personal. O cómo el que no se cumplan reglas de organización, procedimiento, fiscalización, ponen en riesgo la integridad personal en el transporte público, pero también en un centro comercial, que son los espacios, además, frente a la insuficiente protección de áreas verdes en nuestro país, donde las familias concurren a pasear. Y en un día de familia, finalmente, por el cumplimiento de estas garantías primarias, acaban falleciendo hasta niños, familias completas. Y para ir al caso reciente, ¿no? Cómo eventualmente el incumplimiento de las garantías, de los procedimientos, de las normas para acceder a medicamentos de calidad,
como elemento de protección del derecho a la salud, acaba matando a un número importante, todo número, aunque pequeño, es importante, de personas en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí, en relación a la salud, me quería detener, porque a nivel internacional y en el Perú también, la salud es un escenario donde se concentran los poderes salvajes. Bien, donde las grandes farmacéuticas de carácter internacional o las más grandes en el Perú se les permite el monopolio del acceso y la venta a los estados de medicamentos. Y si el Estado no puede cumplir o no quiere cumplir o mira para otro lado estas reglas de organización, de procedimiento, de límites, acabamos viendo casos como el suero que acaba matando gente por exceso de cloro, ¿no? Perdón, de sodio, de cloruro de sodio, de sodio. Y bueno, y acaba haciendo eco de monopolios a pesar de la prohibición constitucional. Otro derecho que se encuentra gravemente en riesgo, y sobre todo pensando en que la democracia constitucional no ha sido pensada solo para los seres humanos y las personas que nos encontramos aquí y ahora, sino también debe ser entendido como un pacto para las futuras generaciones, el incumplimiento de normas o la flexibilización de normas medioambientales o la corrupción de las instituciones para la supervisión de esas normas acaba finalmente impactando en las futuras generaciones y sin duda en las actuales generaciones de pueblos indígenas y pueblos nativos originarios. Entonces, este grave déficit, y aquí empiezo, creo que estoy dentro del tiempo, ¿sí? Obedece sin duda a grandes poderes económicos que están más allá de lo que el Perú o las democracias latinoamericanas pueden hacer. Después de todo, seguimos formando parte del subglobal, ¿no? El comercio, la explotación de los recursos, la farmacéutica, son la cara de esos poderes salvajes y actúan a través de monopolios, corrompiendo instituciones, financiando a grupos o partidos políticos que al final, cuando llegan al gobierno o al parlamento, acaban no defendiendo el interés general, no los derechos de las personas, sino básicamente se produce una suerte de patrimonialización o privatización del poder del Estado. En esa lógica, ¿no? Y en el caso del Perú, eso llega incluso el emparentamiento con las economías o poderes económicos ilegales. ¿Bien? Todo este escenario, sin duda, ya ha puesto en riesgo las garantías primarias o son desobedecidas de los derechos fundamentales. Un grave quiebre para la democracia constitucional. Pero además, y el profesor Ferrajoli también lo comentaba, y nosotros en el Perú lo vemos día a día, ¿no? Al buscarse minar la credibilidad o al buscar limitar el poder de los jueces y de la judicatura, o simplemente al no hacer caso a una resolución judicial, estamos yendo contra lo que queda frente al incumplimiento de las garantías primarias, que son las garantías secundarias. Las garantías secundarias son el escenario judicial. Si ese escenario judicial se le deniega recursos para su actuación, se le resta independencia, o en un parlamento como el nuestro se le quita armas de actuación para perseguir el crimen organizado, para llegar a esos poderes salvajes económicos, estamos en un escenario de quiebra total de las dos garantías que la democracia constitucional tiene para los derechos fundamentales. Eso se plantea, y ya lo he venido mencionando, en los ataques a los jueces, en la búsqueda de reducir su independencia a través de la legislación, en la persecución política a través de instituciones o directamente en el copamiento de las instituciones judiciales.
o directamente, como ha sucedido en Estados Unidos, un país en el que se pensaba que la judicatura era lo suficientemente fuerte para detener o equilibrar los desvanes del Poder Ejecutivo, se acaba incumpliendo resoluciones judiciales. En ese escenario de grave fragilidad de las garantías primarias y secundarias, ¿no? En países como el nuestro, los más perjudicados, y este es el penúltimo punto antes de una reflexión final, es las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y esto en países como el nuestro, ¿no? Nos plantea a las mujeres en sus diferentes manifestaciones, pero también los pueblos indígenas, los trabajadores y cada vez más un colectivo que frente a la inversión de la pirámide poblacional empieza a ser cada vez más vulnerable, que son los adultos y las adultas mayores. Bien, y sin garantías primarias y con mayores dificultades para acceder a las garantías secundarias en nuestro país supone la mayoría de la población. Entonces, la crisis de la democracia constitucional que compartimos con otros países del orbe, ¿no? Creo que nos deben hacer reflexionar mirando la historia. Y el profesor Ferrajoli también creo que mira la historia y plantea soluciones, ¿no? La historia constitucional de creación del Estado, de organización del Estado, ha sido una historia que se ha contado sobre la base de avances políticos sustentados en la filosofía moral, en la filosofía política, pero a veces poco se ha recalcado de cómo esos modelos de Estado y de democracia también han sido impulsados por intereses económicos. La superación del Estado absoluto supuso en su momento que los profesionales liberales o la incipiente economía capitalista busque escenarios políticos y de representación en el Estado para poder ejercer sus libertades, que no les eran necesariamente reconocidas. Eso dio paso a lo que en el siglo XIX y XX se ha hablado sobre el Estado liberal de derecho. El Estado liberal de derecho es un Estado todavía mirando una lógica monoclase, una lógica solo de liberal, que aunque no incorporaba elementos económicos en sus constituciones, estos estaban a la base. Bien, eso va a suponer luego las revoluciones industriales, ¿no? Que esos poderes económicos se resistieran frente a la cuestión social, frente a la reivindicación de derechos de parte de los trabajadores, los obreros, las mujeres, y en lugar de ampliar las bondades del Estado de Derecho a los nuevos grupos sociales, la respuesta fue el endurecimiento del Estado, los discursos populistas y el advenimiento del fascismo. A veces pienso que mucho de lo que estamos viviendo se asemeja a esos momentos de la historia. ¿Y por qué? Porque bien nos dice el profesor Ferrajoli, ¿no? Que todo el modelo actual de democracia constitucional lo están cuestionando los poderes económicos que él denomina grandes poderes salvajes. Bien. La caída de los fascismos dio un momento de nacimiento al Estado social y democrático de derecho, que es el escenario de la democracia constitucional y del Estado constitucional. Este modelo está en crisis y ese modelo está siendo minado, socavado por los poderes salvajes. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? El profesor Carlos de Cabo solía decir que cada modelo de Estado ha contenido su antítesis. Este modelo nuestro de democracia constitucional contiene su antítesis, que es haber dado mucha flexibilidad a las libertades económicas o al poder económico sin ver hasta dónde podía crecer. ¿Y cuál será la síntesis? La síntesis, ojalá sea las propuestas del profesor Ferrajoli, que es extender las bondades de la lógica democrática
de la democracia constitucional, de límites, equilibrio de poder y protección de derechos fundamentales para proteger esta igual dignidad que fue reconocida y alcanzada para toda la humanidad después de las Segundas Guerras Mundiales. Si no podemos lograr que esa sea la antítesis, entonces la antítesis puede ser un escenario en el que finalmente los seres humanos actuales y futuros no tengan reconocidos ni puedan ejercer esos derechos fundamentales por los que tanto se han luchado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a la Facultad de Derecho que me sigue queriendo tras todos estos años de no estar con ellos. Y ahora soy abogado, era abogado, iba a decir, no soy abogado. Señor rector, señora decana, miembros, colegas, profesores, estudiantes, profesor Ferraioli, siempre uno se pregunta, ¿cuándo decidió que era importante estudiar lo que estudió, ¿no? Y eso va de la mano a quién escuchabas, qué estabas leyendo. Y hoy estoy parado frente a una de las personas que estaba leyendo cuando decidí estudiar lo que estudié, ¿no? Luigi Ferraioli, no lo han dicho porque acá hay varios que tienen todavía cierto temor a la ley, compartíamos fotocopias de libros, además preparados en ediciones especiales, solo faltaba ponerle prólogo, de Luigi Ferraioli en los años 90, especialmente todo aquello vinculado al cosmopolitismo, a la soberanía, a la importancia de un Estado constitucional en años autoritarios, no olvidemos, ¿no? Era el final de los años de Fujimori, cuando éramos parte de la telaraña roja, ¿se acuerdan? En la Defensoría del Pueblo, y compartíamos, quién traía el libro de Europa de Luigi Ferraioli, y era, pues, hay un señor ahí que se encarga de fotocopiarlo y distribuirlo. Entonces, hoy es un honor estar frente al profesor Ferraioli en lo que fue una de las personas que creo que marcó mi vocación, tanto por el derecho constitucional, el derecho internacional, pero también la ciencia política en temas de democracia. Voy a reaccionar a su ponencia en algunos de los puntos, más desde ya no el derecho constitucional, sino desde temas de democracia y de la ciencia política, ¿no? El profesor Fraioli siempre trabajó este tema del poder no regulado, ¿no? Uno de los grandes temas actuales, pero ya era actual en los años 90 cuando veíamos venir una serie de problemas. Yo diría que habíamos pasado la ola del exterminio nuclear y nos dábamos cuenta que el exterminio vendría de forma más lenta, que era el tema medioambiental, y cómo lidiar con ese tipo de poderes que podían ejercer un daño a nivel global eh, sin poder controlarlos, sin poder tener algo similar a un constitucionalismo que pueda controlar esos poderes, ¿no? Pensar en las Naciones Unidas o en el multilateralismo, en ese entonces pues era algo muy lejano comparado con lo que estaba pasando. Y mal que bien el desarrollo de los últimos años han comprobado que se quedó atrás, no hubo un desarrollo igual. Sin embargo, así que estamos en tono un poco pesimista, la cosa fue para peor, porque esos poderes salvajes, los cuales trabajó luego el profesor Ferraioli con mucho más detalle, en paralelo a lo que íbamos haciendo en los años 2000, 2010, esos poderes salvajes, más vinculados al poder económico, fueron acompañados ahora por surgimiento de nuevas legitimidades autoritarias, ¿no? Crecimiento de China, fortalecimiento de Putin en la ex Unión Soviética como un tipo de líder populista, y creo que más dañoso, surgimiento de líderes populistas en varios de los países donde justamente la democracia servía para intentar irradiar eh, esta idea de un constitucionalismo más global, ¿no? No olvidemos que
tal vez hemos pasado los mejores años del multilateralismo cuando hemos hablado más de la posibilidad de controlar el poder y los poderes globales. Y es curioso porque estos nuevos poderes que han surgido en varios países se presentan como anticapitalistas, se presentan como, un poco lo que decía Elena, el viejo protección comunitaria de los míos, o de los otros. Antimigración, por tanto, antiambientalista. Curiosamente, esa reacción o parte de la reacción contra los poderes salvajes domésticos, desde lo doméstico, tienen un contenido fuertemente contrario a los valores que el profesor Ferrajoli le preocupaban, porque son los que nos están llevando pues, a un cada vez mayor debilitamiento como humanidad, ¿no? Y aquí es donde el caso peruano tiene sus propios poderes salvajes, ¿no? Tenemos populistas en varios países de la región, Europa, Turquía, pero en el caso peruano tenemos una forma de iliberalidad, lo comentaban hace unos días en un artículo unos colegas que acaban de publicar, es particular. Normalmente hemos asociado entre la teoría constitucional el pluralismo, la idea de que hay varios grupos o poderes en política, con el constitucionalismo, con el límite al poder, que unos y otros se puedan controlar, con el surgimiento de espacios para que haya jueces, ¿no? Cuyas sentencias se apliquen de buena fe, sin sacarles la trampa, porque hay un contexto pluralista que hace que esos jueces se sientan respaldados. Pero en el caso peruano tenemos una suerte de pluralismo iliberal, del cual lo que han logrado estos diferentes grupos, algunos de signos opuestos, es concertar en cuidar su poder, reducir el de aquellos órganos del Estado constitucional que podía controlarlos y actuar en beneficio de un montón de minipoderes salvajes que no quieren ser regulados. Minería informal, minería ilegal, transporte, universidades de baja calidad. No es solamente formal o informal, ¿no? También la formalidad de baja calidad puede hacer mucho daño y que destruye la posibilidad de agendas de bien común o de control, ¿no? Entonces no es populismo, sino es un pluralismo iliberal, de alguna manera, ¿no? Y algo interesante, entonces, es que en el momento de más urgencia de estos llamados del profesor Ferrajoli a controlar el poder, a recuperar ese espacio democrático y constitucional del razonamiento de buena fe, está basado de alguna manera también en la idea de que hay cierto egoísmo, ¿no? Hay cierto egoísmo, no nos conviene comenzar a controlarnos porque nos vamos a destruir. Es un momento en el cual muchos de estos sistemas que podrían ayudar a ese proceso están debilitados, ¿no? El multilateralismo se está debilitando en buena cuenta por estos poderes que antes lo empujaban y ahora ya no lo empujan. Y a nivel doméstico también hay todas estas otras corrientes que pueden llevar hasta un debilitamiento democrático. Piensen nada más el intento de control de los jueces de las acciones ejecutivas de Donald Trump. Las respuestas son aquellas respuestas a las que estábamos acostumbrados en el pasado en nuestros países, ¿no? En América Latina, que es un fallo absurdo o una respuesta absurda. No puede hacer esto. Ah, lo siento, lo que pasa es que ya no hay funcionario que cumpla su orden. Ya no puede expulsarlo a tal. Ah, lo siento, ya va camino a. O ya lo saqué rápido, o ya no está en el mismo lugar. Entonces comenzamos a caer en un mundo en el cual si estos apoyos para la democracia, para el Estado constitucional, se debilitan en sus centros de difusión, que con todas sus fallas por lo menos lo empujaban, tenemos que mirar más al poder doméstico, ¿no? Que hay dentro de lo doméstico para controlarlo. Entonces, en el momento que más se necesitan las reflexiones del profesor Ferrajoli, estamos frente a urgencias, esas urgencias se ven diluidas por un multilateralismo que se debilita y por poderes domésticos de aquellos que pueden ayudar a empujarlos, que también se debilitan, y al debilitarse todo esto, a nivel interno, hay menos vergüenza para hacer cosas no democráticas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace unos meses se decía, no hagan eso porque Estados Unidos les puede quitar la visa. Eso no pasó. Y siempre me pareció que era un mal argumento porque les estabas diciendo, lo único que te limita es lo externo.
ya hemos perdido fuerza interna. Pero igual, eso ya no va a pasar. Entonces, creo que ahora más que nunca es importante pensar la obra del profesor Ferrajoli, tanto por el reclamo de que es importante mantenerlo, no hay alternativa. Si no reconstruimos formas de control, estamos yendo hacia la extinción y hacia la destrucción brutal del medio ambiente. Y el día después todos diremos, lo razonable hubiese sido. Lo razonable hubiese sido. Pero no estamos yendo hacia eso. Estamos yendo hacia lo contrario. Y a nivel de lo que podemos hacer cada uno, creo que pasa por un derecho constitucional de resistencia, que intente ser claro, digo como crítica amigable, a veces cuando salen 5 constitucionalistas a hablar de un tema hay 5 posiciones diferentes, cuando creo que hay 5 posiciones iguales en que hay un límite que no se puede pasar. Creo que es un derecho constitucional de resistencia para dejar en claro qué cosa es derecho, qué cosa es abuso. Es un momento en el cual, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pende de un voto para una serie de temas en los cuales se ha intentado incluso ir más allá de la literalidad, ¿no? El último bastión que nos queda a veces para tener consenso. Entonces creo que es un momento para repensar y pensar cómo comunicamos desde el derecho constitucional, desde la ciencia política, de los temas democráticos, y tomar también conciencia, ya como una agenda más grande, como dijo Kim Lane Shepele, por supuesto que el derecho y la libertad, el derecho constitucional liberal merece ser defendido, pero un primer paso es reconocer que no se va a defender solo. Muchísimas gracias y otra vez gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros comentaristas del día de hoy. Tenemos un breve lapso para preguntas. Les voy a pedir por favor que traten de ser muy breves y concretos si desean usar la palabra. Y tienen ahí personas que les pueden alcanzar el micro. Esperamos quien desee hacer alguna pregunta. Hola, sí. Gracias. Muchas gracias a todos los presentes y al profesor Ferrajoli. Quiero ser breve porque creo que ya estamos en horas tarde, pero quería aprovechar esta oportunidad, profesor Ferrajoli. ¿Me escucha bien? Gracias Eh, a la profesora Elena Alvites y al perfecto. profesor Eduardo Sí. Derguent por su intervención. Es muy importante la distinción que ha recordado Elena Alvites entre garantías primarias y garantías secundarias. Eh, nosotros estamos, debemos muchas cosas a Montesquieu. Montesquieu ha teorizzato la separación de los poderes en el año 1748, cuando no existían derechos sociales. Esto ha producido el hecho que las garantías de los derechos sociales se ha colocado al interno del poder ejecutivo, mientras que las garantías primarias son el aspecto más importante del constitucionalismo. Las garantías secundarias, es decir, las garantías jurisdiccionales, intervienen en presencia de violaciones de los derechos. Lo que es importante nella democracia constitucional en su dimensión sustancial son las garantías primarias, es decir, el servicio sanitario en garantía del derecho a la salud, la escuela pública en garantía del derecho a la instrucción, la renta de ciudadanía en garantía del derecho a la subsistencia, el demanio planetario, la garantía de los bienes comunes de la naturaleza, la provisión de armas, el desarme, en garantía de la paz. Estas son las garantías primarias. Ho introducido esta distinción porque las garantías primarias son implicadas, lógicamente, de esas expectativas negativas o positivas que son los derechos
de libertad o los derechos sociales, cui corresponden prohibiciones o obligaciones. Las garantías son exactamente estas, prohibiciones o obligaciones. En el segundo caso de obligaciones erga omnes, requieren la creación de instituciones como el Servicio Sanitario Nacional gratuito, el servicio escolástico. Esta distinción es muy fecunda a nivel internacional, por una razón, porque a nivel internacional no existen garantías primarias. Y es posible introducirle como garantías independientes. La separación de los poderes se basa sobre la diferencia entre la fuente de legitimación de los poderes políticos, de los poderes de gobierno, sea legislativo que es ejecutivo, que la representatividad. Y la fuente de legislación de la decisión de garantías, sea primaria que secundaria, es la igualdad, la garantía de la igualdad y de los derechos humanos de todos. A nivel supranacional es lo que es necesario introducir, más que obviamente simultáneamente las garantías secundarias, mas son las verdaderas garantías que faltan y que es obligatorio introducir. A nivel internacional, por eso deseo agradecer a la profesora Elena Vites, y cuanto al profesor Eduardo D'Argent, que ha hablado de los poderes salvajes del mercado. Yo creo que es una de las ideologías de mistificación, de equívocos conceptuales que remonta a John Locke y a la tradición liberal, ha sido considerar una confusión entre libertad y propiedad, entre también derecho de libertad y derecho de autonomía, los derechos del mercado, el derecho de iniciativa económica, negocial. Estos derechos de iniciativa económica, como los derechos de propiedad, son poderes que deben ser garantizados, también limitados a través de su subordinación a la ley. La mistificación ideológica que caracteriza el liberalismo, la tradición liberal, es la concepción de estos poderes como libertades, con la posición extrema de Friedman y de von Hayek, que consideran estas las verdaderas libertades fundamentales, tanto que han considerado el régimen dictatorial de Pinochet como un sistema liberal porque existía la libertad de mercado. Esa es una verdadera mistificación. Las libertades son facultades cuyo ejercicio no produce efecto en la esfera de nosotros. Los poderes, los derechos de autonomía, el derecho de propiedad, son poderes que deben ser sometidos a la ley. En ese sentido son anticapitalistas, en el sentido que son contrarios a un capitalismo salvaje. El capitalismo es como el Estado, como en la misma forma que los poderes políticos deben ser sometidos a la ley y a la Constitución, también los poderes del mercado deben ser sometidos a la ley y a límites constitucionales. Creo, concluyendo, que el constitucionalismo debe desarrollarse en muchas direcciones por obtener una actuación de sus principios, en dirección no solamente de los poderes estatales, también de los poderes internacionales, no solamente a nivel estatal, también a nivel internacional, no solamente a garantía de los derechos de libertad, también a garantía de los derechos sociales, no solamente
un garantismo de derechos públicos, también un garantismo de derechos privados. No solamente un garantismo de los derechos fundamentales, también un garantismo de los bienes fundamentales. Un garantismo global es sobre todo un garantismo de los bienes vitales de la naturaleza que deben ser tutelados, protegidos, y de garantía contra los bienes llamados ilícitos, que deben ser poderes misiles, que deben ser suprimidos. El poder de producir armas, el poder de un desarrollo económico que produzca emisión de gas serra, de anidride carbónica, deben ser limitados, prohibidas, a garantía de la paz y a garantía del medio ambiente. En este sentido, el garantismo de los bienes fundamentales a nivel internacional es un garantismo, creo, no menos importante de las garantías del garantismo de los derechos fundamentales. Pues bien, yo agradezco a todos vosotros, en particular los profesores Alvites y Dargente, y también la decana Rocío Villanueva por esta invitación. Creo de disculparle por esto español un po' approssimativo, ma más comprensible por vosotros que un buen italiano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Creo que como todos aprendimos, gestionar reuniones en Zoom es complicado, así que les pedimos disculpas por las pequeños problemas ahí en la ronda de preguntas, con lo cual vamos a dar por cerrado el evento aquí. Le agradecemos nuevamente al profesor Luigi Ferraioli por hacer esta presentación y apertura en realidad del año académico, y también a nuestras autoridades, al doctor Julio del Valle, a la doctora Rocío Villanueva, al doctor Eduardo Darriant y a la doctora Elena Alvites. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en otra ocasión. Gracias.